Hola chicos, espero estén muy bien. Hoy día les voy a explicar el concepto de enlaces químicos, que es el concepto que se va a trabajar para la tarea número 5 de química. Ya, así que vamos a comenzar. Recordarles que todo el material está disponible en la página oficial del liceo o también yo se la he ido dejando en sus grupos de Facebook y también compartiéndola con sus profesores jefes. El objetivo de este video es definir y caracterizar los tipos de enlaces químicos. Antes debemos saber algunos conceptos principales. Hoy día vamos a trabajar bajo el concepto de catión y anión, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de cationes y aniones, son elementos químicos que pueden, en este caso, ceder electrones o absorber estos o recibir estos, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad de los elementos químicos que son denominados como cationes o aniones? Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, primero vamos a decir que en este caso el catión tiene una carga positiva. ¿Por qué tiene una carga positiva? Porque tiene más protones en su núcleo que electrones en su orbital. En cambio, el anión tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque tiene más electrones, que en este caso, recuerden, los electrones tienen carga negativa, tiene más electrones en su orbital y posee en este caso menos protones en su núcleo. Entonces, catión, carga positiva, anión, carga negativa. Catión, más protones que electrones y anión, más electrones que protones. Esto es para poder identificar algunos elementos químicos, ¿ya? Para poder explicar lo que son los enlaces químicos, vamos a ver un mapa conceptual, el cual voy a ir explicando paso a paso. Primero, ¿qué es un enlace químico? Es una interacción o una fuerza que va a unir a elementos químicos, ya sea mediante compartir electrones o mediante el repartir estos, ya que va a ser lo que nosotros vamos a identificar hoy. Un enlace iónico, en este caso, es la unión de un metal más un no metal. Les recuerdo que como nosotros sabemos cuándo un elemento químico es un metal o un no metal, ustedes solamente tienen que ir a la tabla periódica y ahí mismo sale la categoría de metal o no metal según el color que tiene el elemento. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. En el caso del enlace iónico es un metal más un no metal. ¿Por qué? El electrón más externo del elemento metálico se verá atraído por el núcleo del elemento no metálico, cediendo el segundo electrón al primero. O sea, en este caso, ¿quién es el que le entrega el electrón? Es el metal, ¿ya? Producto de la atracción del no metal. Aquí podemos ver un ejemplo, en este caso del sodio con el cloro, cómo en este caso forman un enlace iónico, ya que, si se dan cuenta, el sodio le da el electrón al cloro producto de esta atracción. Vamos con el siguiente enlace. Enlace covalentes. Los enlaces covalentes es la unión de un no metal más un no metal. ¿Qué pasa en este caso? El enlace covalente supone que ambos átomos, o más si la molécula lo forman más de dos átomos, comparten entre sí los electrones, sin perder ni ganar cantidad. ¿Ya? Eso significa que no hay que uno que le ceda al otro electrón, sino que comparten sus electrones, producto que tienen características similares como elementos químicos. En este caso, por ejemplo, aquí hablamos del oxígeno y el nitrógeno, que en este caso formarían un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque tienen características similares. Ambos son no metales. Y si se dan cuenta, no pierden electrones, solamente los van compartiendo. Y finalmente tenemos el enlace metálico, que es la unión de un metal más un metal. Dicha unión se debe no a la atracción entre ambos átomos entre sí, sino entre un catión y los electrones que han quedado libres y ajenos, haciendo que sea tal cosa. Más adelante vamos a explicar algunas particularidades de este. Lo importante del enlace metálico es que es la unión de dos metales y en este caso hay más que nada una atracción entre ellos, ya como se ve en la imagen. Dentro de lo que son los enlaces covalentes, existen dos tipos de enlace covalente. Uno es un covalente polar y el otro es covalente no polar. ¿Cuál es la diferencia? Primero, en este caso, el polar, ambos poseen una electronegatividad semejante, aunque no idéntica, con lo que tienen diferentes cargas eléctricas. Tampoco en este caso se pierden electrones en ninguno de los átomos, sino que los comparten. En el caso de un no polar, en este caso, los elementos tienen el mismo nivel de electronegatividad y cuya unión no provoca que unas partes
pierda o gane electrones, sino los átomos del mismo elemento. Perdón, siendo los átomos del mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno o el carbono son unos elementos que pueden unirse a átomos de un mismo elemento para formar estructuras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos practicar cómo reconocer un tipo de enlace químico. Acá tenemos el litio y tenemos el flúor. El litio es un metal. Esa es su clasificación según la tabla periódica. Y el flúor es un no metal. Estos dos elementos van a formar un compuesto que se va a simbolizar con Li-F. En este caso, los símbolos unidos. ¿Qué significa fluoruro de litio? Ese es el compuesto que forma. Producto que en este caso tenemos un metal más un no metal. En este caso, el tipo de enlace que formaría sería el enlace iónico. Si lo ven, es bastante simple. Solamente tienen que ustedes remitirse al mapa conceptual que yo les dejé aquí, ya que aquí les dejé la clave para poder categorizar cada uno de los enlaces químicos. Recuerden, enlace iónico, metal más no metal, covalente, no metal más no metal, y enlace metálico, metal más metal. Entonces, solamente con reconocer cuáles son los tipos de elementos, ustedes ya podrían saber qué tipo de enlace forman. La tarea número 5 es bastante simple en comparación a las tareas anteriores, ya que quise dedicarme en particular solamente a lo que son enlaces químicos, que es un contenido bastante simple. En este caso hay dos partes de la tarea que son un poquito más complejas, esas fueron las que destaqué yo acá. En el ítem 2 dice, indica el nombre de 4 metales y 4 no metales que pueden formar compuestos iónicos con facilidad. Yo aquí les dejé incluso un ejemplo. Metal tenemos el magnesio, no metal el oxígeno. ¿Qué compuesto formaría? Óxido de magnesio. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Tienen que buscar metales más un no metal y qué es el compuesto que formaría. Ya, incluso hay algunas, en el libro hay bastantes ejemplos y también en la red hay muchos ejemplos de esto. En el ítem 3 tienen que establecer un cuadro comparativo entre el enlace iónico, covalente y metálico. ¿En base a qué indicadores? Tipo de elementos que forman. Por ejemplo, metal más metal. Principal cualidad o característica. Comparten electrones, ceden electrones, permanecen unidos, se atraen entre ellos, etc. Y finalmente tienen que clasificar, en este caso, qué tipo de enlace químico forman los ejemplos que yo les di. Incluso también aquí yo les di un ejemplo dado. ¿Qué elementos químicos participan? El sodio y el cloro. Símbolo del sodio, Na, y del cloro, Cl. Clasificación del sodio, metal, y del cloro, no metal. ¿Qué compuestos forman? Cloruro de sodio. En este caso, como tenemos un metal más un no metal, tendríamos un enlace iónico. Ya. Y esas son las tareas que ustedes tienen que hacer en base al video que les acabo de presentar. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima instancia. Adiós.